Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. ¿Se me escucha bien? Porque en la clase pasada no se me escuchaba muy bien. Sí, profe, se le escucha bien. Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla, denme un segundo. Ya, chicos, ¿se está viendo la diapo? Sí, profe. Ya, genial. Entonces, vamos a ver o continuar viendo el tema de localizaciones, ¿ya? Luego de terminar esta diapo voy a darle instrucciones sobre la tarea y sobre algunas dudas, consultas que me han estado preguntando. Así que les pido que no se adelanten a preguntarme sobre eso ahora, que vamos a ver esta diapositiva donde vamos a ver los modelos generales de localización. Y posteriormente les voy a dar las indicaciones de la evaluación y del material que está disponible. ¿Ya? Bueno, comencemos. Vamos a seguir conversando sobre el tema de las localizaciones, ¿ya? Dicen las decisiones, eh, déjenme admitir a alguien acá. Las decisiones sobre localización de instalación involucran costos fijos elevados, por lo tanto es importante, por lo tanto es importante analizar cuidadosamente cuál es la mejor ubicación de una instalación. Generalmente, las decisiones de localización son de largo plazo, ¿sí? ¿No es cierto? Cuando se toman decisiones de localización muy apresurada y se localiza en una zona donde no sirve mucho o donde no se hizo una correcta planificación de la instalación, ustedes pueden ver que en estos tiempos hay muchas instalaciones o galpones abandonados o instalaciones que iban a hacer una empresa y que después la dejaron botada. Por eso que la decisión de localización pasa a ser súper importante considerando el largo plazo, ¿ya? Y cuando hablamos de localizaciones en el largo plazo, como dice aquí, tenemos que considerar también la demanda a largo plazo, ¿ya? Porque quizás la necesidad actual de instalar, por ejemplo, una fábrica es de producir 10.000, pero también hay demanda futura que generalmente está creciendo. Entonces, si se hace una fábrica para 10.000 y en 3 años más ya está necesitando ampliar la fábrica porque está vendiendo 13.000, 14.000 unidades, quiere decir que la decisión de localización y la capacidad de la fábrica no fue la adecuada. Entonces, cuando se hace localización de instalaciones, generalmente se hace con una holgura de capacidad para que las empresas
puedan tener un margen de acción en el caso que la empresa crezca. ¿Ya? Digamos. ¿Cuándo son necesarias? Dice, ¿cuándo son necesarias? Discúlpenme. ¿Cuándo son necesarias las decisiones sobre localización? Cuando se diseña un nuevo sistema logístico, cuando se presentan variaciones en los patrones de demanda o en su distribución espacial, cuando hay modificaciones en los materiales, energía o costo de la mano de obra, cuando son lanzados nuevos productos o servicios en un mercado. ¿Ya? Y aquí nos vamos decantando según lo que han ido avanzando los modelos hoy en día. La clasificación de los problemas de localización los podemos agrupar según el horizonte de tiempo. Por ejemplo, tengo que ver una localización para un único periodo o para varios periodos o multiperiodos. Según el tipo de instalación, es otra clasificación. Es, por ejemplo, un solo tipo de instalación, ejemplo, que sean solamente fábricas o que sean multitipos, por ejemplo, almacenes, ya que sean diferentes tamaños, o fábrica y almacén también. Las decisiones de localización ahí van variando. También según el flujo de materiales que va a tener esa empresa, podemos tener instalaciones de un solo producto, ¿ya? Eh, o de múltiples productos, ¿ya? De empresas que produzcan uno o múltiples productos. Entonces el flujo de materiales también cambia ahí cuando se tienen que repartir más, ¿ya? Se hace más complejo. Sigamos. Dice, clasificación de de los problemas de localización. Según el flujo de material dominante, podemos tener una única etapa o un nivel, singlet o un single echelon o múltiples etapas. ¿Ya? ¿A qué se refiere el flujo dominante? Esto es un problema de localización de varios niveles. Por ejemplo, si yo solamente tengo que instalar fábricas, ¿ya? Esto es un problema de una etapa, ¿ya? O de un nivel, porque estoy viendo solamente la instalación de fábrica. Pero cuando veo instalación de fábrica y también instalación o localización de almacenes, ya nos pueden cambiar los resultados porque ahí nos vamos a centrar en instalar fábricas que puedan abastecer a estos almacenes de buena forma. Ya, denme un segundito, chicos, que voy a conectar el computador, que se me está descargando. Ya, estamos listos. Entonces, la decisión de localización cambia cuando hay fábricas, cuando hay almacén y cuando hay consumidores, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a tratar de priorizar el flujo de las mercancías más que la correcta instalación de una fábrica en concreto, ¿ya? Entonces, aquí lo que se prioriza es el flujo de las mercancías que va desde la fábrica al cliente, ¿ya? Y aquí podemos tomar decisiones acerca de qué fábrica abastece a qué almacén y qué almacén abastece a qué cliente. Sigamos. También hay otra clasificación de los problemas de localización, y esto es según su divisibilidad, ya, de la demanda.
Entonces, si es una demanda indivisible, dice la demanda de un cliente solo puede ser atendida por un único servidor o una única fábrica, un único proveedor. O cuando la demanda es divisible, la demanda de un cliente puede ser atendida por varios servidores o por varias localizaciones. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de este tipo de demanda o de localización? Por ejemplo, que un cliente solamente puede ser abastecido por un almacén y otro cliente puede ser abastecido por más de uno. Un ejemplo de demanda indivisible y demanda divisible. El indivisible podría ser el suministro eléctrico. Sí, buen ejemplo. Buen ejemplo el del suministro eléctrico. Porque actualmente uno no tiene otras fuentes para poder tener electricidad. Y ahí no se puede dividir esa demanda entre, usted no le puede pedir un 40% a CGE y otro porcentaje a otra empresa. Buen ejemplo. Y demanda divisible, Profe, ¿sí? puede ser el hecho de ir a comprar a diferentes supermercados, diferentes productos. Em, Tendría que mencionarme el producto, Eh, no sé, por ejemplo, arroz, quizás, ¿ya? Que que puedo compre comprar. Sí, eso que compro en diferentes supermercados puedo comprar. arroz, claro. Entonces tú puedes ser abastecido por diferentes supermercados y el producto igual te va a llegar a ti. Pueden ser kilogramos de arroz, pueden ser sacos de cemento también, que no solamente te puede abastecer eh, una fábrica o un almacén, te puede abastecer varios. ¿Ya? Buen ejemplo. Sigamos. Entonces, la clasificación de los problemas de localización. Y aquí hay algunos supuestos. Eh, ¿Alguien me puede ayudar con la lectura? O yo lo nombro. Francisca Bravo. Parece que no está en la clase. Esteban Bravo. Sí, profe. Ya, gracias, Esteban. La clasificación de los problemas de localización, según supuestos sobre la cobertura. Tenemos una cobertura total, que el objetivo es garantizar la cobertura de toda la área de demanda con el mínimo número de instalaciones. También tenemos una máxima cobertura para un número dado de instalaciones. Se busca maximizar la población cubierta en este caso. Tenemos la cobertura minísuma, que se busca minimizar la distancia total ponderada viajada de todos los puntos de demanda hasta la instalación más próxima. Y por último tenemos la máxima captura, que son las instalaciones que compiten para capturar los clientes de una determinada área geográfica. Ya, muchas gracias, estimado. ¿Ya? Según la lectura, antes de pasar, ¿se entiende? ¿Podrían ustedes darme un ejemplo? Estamos hablando de localización y aquí nos vamos a ir metiendo a los modelos de localización. Hay modelos de cobertura total. El modelo de cobertura total dice el objetivo es garantizar la cobertura de todas las áreas de demanda con un mínimo número de instalaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo soy Mercado Libre o soy, no sé, una empresa que tiene ya clientes definidos. La cobertura total sí o sí dice que tiene que atenderlos a todos. Ya tengo que localizar una instalación o un número mínimo de instalaciones con la cual abastecer a todos los clientes. Fíjense que el criterio acá es un número mínimo de instalaciones. Yo no le estoy diciendo al modelo, oye, yo tengo plata para dos o plata para una instalación. No, no le estamos diciendo eso. Le estamos diciendo al modelo, mira, dado esta cantidad de clientes que yo tengo que abastecer,
dime tú cuál es la cantidad mínima de instalaciones necesarias para poder abastecer a todos estos clientes. ¿Se entiende? Aquí el criterio es atenderlo a todos, ¿ya? Con un número mínimo de instalaciones. Ese número mínimo, el que lo determina es el modelo, ya es la aplicación del modelo. El modelo nos va a decir, mira, para abastecer a todos estos 100 clientes necesitas 2 o 3 o 4 instalaciones, ¿ya? La clasificación de máxima cobertura cambia el criterio. Para un número dado de instalaciones se busca maximizar la población cubierta. Y aquí yo le digo el número de instalaciones al modelo matemático. Le digo, mira, yo necesito instalar sí o sí, o tengo plata para instalar 2 instalaciones. No tengo plata para ambas. Entonces uno le dice al modelo, mira, tengo sí o sí, instala 2 y tú ves dónde la instala y el criterio va a ser instalarla en algún lugar donde la cobertura sea máxima, ¿ya? Pero bajo la condición que solo puede instalar 2 o un n que yo le dé, ¿entiendes? Y leído estos dos, ¿alguno me podría dar un ejemplo de estos tipos de cobertura? De este tipo de instalaciones, de este tipo de criterios. Por ejemplo, yo les voy a dar uno y ustedes piensen en otro. Para máxima cobertura, que también se puede asimilar a mucho a máxima captura, lo que se trata de hacer, por ejemplo, con los CEFAM o con los centros de bomberos, es instalarlos en lugares donde maximicen la cobertura de población atendida. Ahí el criterio no es de cobertura total como el primero. Aquí no queremos, porque no tenemos las capacidades para atender a toda la población, incluso a los que están lejos. No. El criterio es, por ejemplo, tengo plata para construir 12 FAB. ¿Dónde los construyo? De tal manera de que maximice la población atendida, que esté cerca de de una gran cantidad de casas, por ejemplo. También pasa esto con las estaciones de bomberos. ¿Dónde instalo la estación de bomberos? De tal manera de tenerlo en un lugar estratégico, que yo esté cerca para abastecer a la población si es que hay un incendio. Porque se imaginan ustedes si la localización fuera, no sé, todas las estaciones de bomberos estuviesen en el centro, no tendría mucho sentido porque los incendios no solamente se dan en el centro, sino que se dan en cualquier lugar. Entonces ahí lo que buscamos es maximizar la cobertura. O sea, preguntarme dónde instalo esto de tal manera que ojalá abastezca o provea el servicio a una mayor cantidad de personas. ¿Ya? Ustedes díganme otro, de cobertura total o de máxima cobertura. ¿Algún ejemplo? ¿A qué empresa le interesaría, por ejemplo, cobertura total, cubrir la totalidad de clientes? A las empresas telefónicas. Las empresas telefónicas. ¿Pero qué instaláis tú en una empresa telefónica? Antenas. No, antenas yo creo que es de máxima cobertura, más que de cobertura total. ¿O, o, o a qué te referías con la antena a máxima cobertura o no? No me refería a cobertura total, pero tienes razón, yo creo que sería máxima cobertura. Sí, es que el tema de la antena es así, es donde instalo la antena de tal manera que ojalá en el radio de la antena alcance la mayor cantidad de población. ¿Me van a quedar algunos afuera sin señal? Sí, me van a quedar algunos afuera sin señal. O sea, no voy a abastecer a todos los clientes, pero voy a ir a instalar antenas donde ojalá cubra la mayor cantidad de población. Buen ejemplo, pero mala clasificación. ¿Algún ejemplo de cobertura total de alguna empresa que necesite sí o sí cubrir a todos los clientes?
Y en el caso de la televisión satelital, En el caso de la televisión satelital. A ver, explícate un poquito más. sí, porque ahí da igual la ubicación geográfica, con una antena se puede captar la señal. Ya, pero la decisión de localización. Ah, claro, sería como ir a instalar la antena, dices tú. Sí, Que sí o sí instalo antena en todos los que la pidan, algo así. claro. Sí, en ese caso estaría bien. Bien, súper bien. Ya, pasemos a las siguientes. Dice mini suma. Se busca minimizar la distancia total ponderada viajada de todos los puntos de demanda hasta la instalación más próxima. O sea, el criterio aquí cambia respecto a los otros dos. El criterio va a ser que yo sabiendo mis posibles clientes o mi demanda potencial, es que yo voy a instalar en un lugar tan estratégico que en este caso va a tratar de minimizar la distancia total que el cliente tiene que recorrer o que el usuario tiene que recorrer, ya sea de la planta al cliente o del cliente a la planta, ¿ya? O a la fábrica o al almacén, etcétera. Entonces aquí el criterio no es decirle al programa, oye, cúbrelo a todos, sino que trata de instalar en alguna localización donde la distancia sea la mínima posible para toda una área, ¿ya? ¿Algún ejemplo de esto? Se busca minimizar la distancia total ponderada viajada de todos los puntos de demanda hasta la instalación más próxima. Ya, ahí el criterio es minimizar distancia. ¿Se le ocurre alguna empresa que pudiera querer trabajar así? Chicos, Profe, Centro de distribución. ¿cómo? ¿Cómo? ¿Me escuchan o no? Que no escuché bien lo que dijeron. Sí, profe, le cedo la palabra al compañero. Ah, ya. Pero díganlo nomás si pueden hablar los dos. bueno, lo que iba a decir era, los supermercados quizás podrían funcionar así. O sea, que el punto de almacenaje tratara de estar lo más cerca posible de todos los supermercados a través de un país. Ah, ya, como que el que le provee a los supermercados podría estar en una localización estratégica de tal manera de minimizar la distancia, algo así. Sí, Sí, sí podría ser un caso, aunque los supermercados no funcionan así, pero sí, sí podría ser un caso. ¿Cuál otro? Bueno, aquí podemos meter todos las cosas como, por ejemplo, los hospitales también. Tratan de estar en una ubicación estratégica para que le quede cerca a toda la población o en un lugar más céntrico, ¿ya? Y el de máxima captura dice las instalaciones compiten para capturar clientes de una determinada área geográfica. Entonces yo voy a instalar aquí queriendo abarcar todo un área, ¿ya? Un área geográfica. O sea, no me importa el número de instalaciones de tal manera que pueda competir por capturar los clientes de todo un área. O sea, tratar de abastecerlo a todos. Así funcionan los problemas de localización que acabamos de ver. Miren, en este caso de minimizar la distancia, esta es una localización que yo instalo y considero las distancias relativas que existen entre la localización y el cliente. Entonces yo trato aquí de minimizar la distancia que recorren estos clientes para llegar a la planta, al almacén, etcétera. Por otro lado, tenemos la maximización de cobertura. ¿Ya? Yo instalo en dos partes donde trate de abarcar la mayor cantidad en un radio, em, la mayor cantidad de casas, de clientes o de usuarios potenciales. Y en este caso, el criterio es maximizar la cobertura. ¿Ya? Entonces, a veces se ponen, por ejemplo, las empresas se ubican en los extremos para que se maximice su cobertura.
Bueno, la notación para la formulación de los modelos de minimización de costos o de distancia, porque el costo, o sea, la distancia es un costo. No sé si le había comentado esto, pero cuando tratamos con este tipo de problemas y vemos costos, los costos se pueden dividir en tres. El costo en distancia, ¿ya? Que es la cantidad de kilómetros o metros que se recorre entre el punto A y punto B. Se puede ver el costo en tiempo, que es el tiempo que me toma de ir desde el punto A al punto B. También se puede medir en unidades monetarias, o sea, el costo monetario, cuánta plata me sale ir de un punto A un punto B. ¿Ya? Para tales casos, cuando hablamos de minimización de costos, la formulación clásica es la siguiente. Bueno, la notación se considera I como el índice y conjunto de los nodos de demanda, ¿ya? De la cantidad de nodos que existen. J es el índice y conjunto de los potenciales nodos servidores, ¿ya? Nodos servidores. Los servidores, piénsenlo ustedes como la fábrica que va a proveer de estos servicios, de este producto, va a servir al cliente. Ese es el J. F de J es el costo de instalar un servidor en el área J, ¿ya? Es el costo si es que instalo una planta en un lugar X, en un lugar determinado. La variable de decisión aquí es Y sub J o Y sub J, que toma los valores de 1 o 0 y dice la variable es 1 si el servidor J es instalado en el área potencial J y 0 en el caso contrario, ¿ya? O sea que esa variable es si instalo o no instalo la planta, por así decirlo. D sub I J, en el caso de distancia, de este problema de formulación de distancia, D sub I J es la distancia desde el nodo de demanda I, que va desde I igual a 1 hasta M, al área J, con J igual a 1 hasta N. O sea, es la distancia desde el nodo de demanda hasta la planta. Recordemos que J es el índice de conjunto de potenciales nodos servidores. Y bueno, y tenemos otra variable de decisión del tipo binaria que puede tomar los valores 1 o 0. Y la variable se llama X sub IJ. Y esta va a ser igual a 1, la variable es 1 si el nodo de demanda I es atendido por el servidor localizado en el área J y 0 en el caso contrario, ¿ya? O sea que esta variable nos va a decir si un cliente es atendido o no es atendido. Y en el caso de ser atendido, ¿por quién sería atendido? ¿Por qué J o por qué servidor sería atendido? ¿Se entiende, chiquillos? Esta anotación. ¿O no? Para ver si lo repito. Sí, profe, sí se entiende. ¿Se entiende? Ya, gracias. Ya, vamos a ver el problema de localización de minimización de costos en un único nivel y un único producto, ya que es el primer caso que mencionamos delante. El objetivo consiste en localizar servidores, eligiendo aquella localización que minimice los costos de distribución e instalación. Solo existe un único nivel de un dado tipo de instalación que atenderá a los nodos de demanda. La demanda de cada nodo debe ser atendida totalmente y se considera la demanda de un único producto, ¿ya? Entonces, este es un único nivel, o sea que quiero instalar una fábrica, por ejemplo, y que produzca un solo producto, ¿ya? En este caso, el modelamiento es sencillo, ¿ya? Porque es solamente una localización o un conjunto de localizaciones y solamente tenemos que entregar un producto, no varios. Entonces, incluso este podría ser eh, de demanda indivisible, ¿ya? Se hace más fácil.
Otro tipo de problema de localización es el problema de carga fija no capacitada. ¿En qué consiste? Dice, el problema consiste en localizar servidores o fábricas o instalaciones, eligiendo aquella localización que minimice los costos de distribución e instalación. ¿Ya? O sea, aquí yo ya considero la red de cliente y dice, solo existe un único nivel dado un tipo de instalación que atenderá a todos los nodos de demanda. La demanda de cada nodo debe ser atendida totalmente y se considera un único producto, cuya demanda es divisible. O sea, que si yo instalo más de una empresa o más de una localización, ambas localizaciones, por ejemplo, si tengo fábrica 1 y fábrica 2, ambas pueden dividirse la demanda y atender al cliente. O sea que el cliente puede ser atendido por la planta 1, por la planta 2 o por ambas plantas. Y los servidores tienen capacidad ilimitada, o sea que tienen producción ilimitada, ¿ya? Veamos cómo funciona este tipo en la formulación, veamos cómo funciona este tipo de problema de instalaciones. Dice, notación para el problema de localización de carga fija no capacitado. ¿Cuáles son las variables de entrada? O parámetros, también se le dice. Es la distancia de sub i j, que es la distancia desde el nodo I al nodo J al área potencial J de instalación. Ya tengo que saber yo esa distancia. También tengo que saber el costo fijo de instalar un servidor en un área potencial. Por ejemplo, cuánto me cuesta comprar el terreno donde va a ir esa instalación, cuánto me cuesta construir la instalación ahí. A eso se refiere el costo fijo por instalar un servidor. H sub i es la cantidad demandada por el nodo i, ¿ya? ¿Cuánto está pidiendo el cliente i? Y alfa es el costo por unidad de distancia por unidad de demanda, ¿ya? O sea, el costo por unidad de distancia y por unidad de demanda. ¿Cuánto me cuesta transportar un producto 1 kilómetro, por ejemplo? ¿Ya? Y la variable de decisión serían y sub j, toma el valor de 1, 0, y dice, la variable es 1 si el servidor J es instalado en el área potencial J, ¿ya? Y 0 en caso contrario. ¿Qué quiere decir esta variable de decisión? Yo voy a tener un conjunto de posibles instalaciones. Por ejemplo, he visto 3 terrenos en los cuales puedo instalar la fábrica y me pregunto dónde lo instalo. En este caso, esta variable nos va a decir, mira, va a tomar el valor 1 cuando decida instalarlo en el área potencial 1, 2, 3 o 4, 5, que son los sitios potenciales donde instalar, y el modelo me va a decir, mira, instala tal fábrica en tal predio o en tal localización, ¿ya? Dice, X sub j también otra variable de decisión que tiene relación con la fracción de la demanda del nodo I que es atendida por el servidor localizado en el área potencial J. O sea, si el cliente o el que demanda el producto tiene una demanda especificada, la variable X sub j nos va a decir cuánto de esa demanda, por ejemplo, si quiere 10 kilos de arroz, cuánto de esa demanda va a ser atendida por el cliente 1, perdón, por la fábrica 1, y cuánto de esa demanda va a ser atendida por la fábrica 2. Por ejemplo, si el cliente pide 10 y esos 10 pueden venir, no sé, 5 de la planta 1 y 5 de la planta 2. ¿Ya? ¿Cómo queda el modelo finalmente? Así queda la formulación matemática del problema de localización de carga fija no capacitado o capacitado. ¿Cuál es la función objetivo? La función objetivo es minimizar z, que es igual a la sumatoria de j igual a 1 de la multiplicación de j, perdón, de f sub j por y sub j, más un alfa por la doble sumatoria de i igual a 1 hasta n y de j igual a 1 hasta n,
considerando la multiplicación de las variables h sub j, d sub ij y x sub ij. ¿Ya? En este caso es minimizar los costos de instalación y de distribución. ¿Ya? Fíjense que la primera parte está multiplicando f sub j, que es el costo de instalar una fábrica, por si la variable y sub j, que significa si instalo la fábrica o no. Entonces, si la instalo, este y va a ser un 1, va a tomar el valor de 1 si se instala, y este número de al costado va a sumar o va a multiplicar la cantidad que debe costar esa instalación, ¿ya? En el caso de que no se instale nada, todo se hace cero. Ya, entonces la primera parte tiene que ver como costos de instalación, ya, o costos fijos. Y la segunda parte tiene que ver con ya la distancia recorrida, el costo por recorrer esa distancia, etc. Entonces es como un costo fijo y un costo variable. Todo esto está sujeto a una serie de restricciones, ¿ya? La primera dice la demanda de cada nodo debe ser totalmente atendida, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que es x sub i j, cuando fijamos j igual a 1 hasta n, yo, independiente de la cantidad de instalaciones, sí o sí tengo que obligar a que x sea 1. O sea, obligar que esta demanda del nodo i o del cliente i tiene que sí o sí ser atendida en algún momento. Esto tiene que ser igual a 1, ¿ya? Para poder atenderla. Luego tenemos la restricción de, yo diría que todo esto sería naturaleza de la variable, pero tenemos la condición que x sub i j tiene que ser menor o igual a y sub j para todo y coma j, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? No puede ser atendida la demanda de un nodo por un servidor que no ha sido instalado. A eso se refiere. Yo no puedo atender la demanda de algo que todavía no he instalado, ¿no es cierto? Tercero, restricción de integralidad y cuarto, restricción de no negatividad. La restricción de integralidad se refiere a cuando en las restricciones también limitamos el valor que tiene que tomar la variable, la restricción de integralidad. Y cuando queremos obligar al modelo que sea, por ejemplo, un valor positivo, es la restricción de no negatividad. ¿Vale? Sigamos. Para no leer todo el rato yo, ayúdenme uno con la lectura de este modelo. A ver. Uno que se ofrezca. Eh, Fernanda Lee. ¿Está por ahí? Chicos. A ver, parece que no está. Profe, estoy sin micrófono, me dice. Ya, Fernanda. Para la otra. Veamos otros participantes. Ana Belén y Nostroza. Profe, yo lo ayudo. Ya, gracias, Consuelo. Consuelo, ¿no es cierto? Ya. Ayúdame con la lectura de las dos diapos que siguen. Problema de localización de carga fija capacitado. El objetivo consiste en localizar servidores, eligiendo aquella localización que minimice los costos de distribución e instalación. Solo existe un único nivel de un dado tipo de instalación que atenderá a los nodos de demanda. La demanda de cada nodo debe ser atendida totalmente. Se considera un único producto cuya demanda es divisible y los servidores tienen capacidad limitada. Ya, gracias, Consuelo.
Esperemos un poquitito y sigue leyendo. Solamente quiero decir que los servidores acá, o las fábricas que considera este modelo, tienen una capacidad limitada. O sea que tengo que agregarle una restricción que la fábrica no puede abastecer 10.000 productos ni 15.000 productos, por ejemplo. Veamos. Lea la formulación, Consuelo, por favor. Notación para el problema de localización de carga fija capacitado. Valores de entrada está D y J, que es la distancia desde el nodo de la demanda I al área potencial J. FJ es el costo fijo de instalar un servidor en el área potencial J. HI es la cantidad demandada por el nodo I. Alfa es costo por unidad de distancia por unidad de demanda. Y KJ es capacidad de instalar un servidor en el área potencial J. Y las variables de decisión son YJ con 1 y 0, y la variable 1 es 1 si el servidor J es instalado en el área potencial J y 0 en el caso contrario. Y X y J es la fracción de la demanda del nodo I que es atendida por el servidor localizado en el área potencial J. Ya. O sea, fíjense que es la misma notación, pero agregamos una variable que es la capacidad de la fábrica, ¿ya? No voy a repetir aquí la notación porque es exactamente la misma, solamente aquí hay que destacar algo. Dice, si un servidor es instalado en J, o sea, se instala una fábrica, este no puede atender la demanda más allá de una capacidad K sub J. O sea, si tiene capacidad 10.000, lo que puede atender esa fábrica no tiene que superar los 10.000. A eso se refiere esta restricción. Ya, Consuelo, ayúdenme con lo que sigue. Problema de localización de carga fija capacitado con demanda indivisible. El objetivo consiste en localizar servidores eligiendo aquella localización que minimice los costos de distribución e instalación. Solo existe un único nivel de un dado tipo de instalación que atenderá a los nodos de demanda. La demanda de cada nodo debe ser atendida totalmente. Se considera un único producto cuya demanda es indivisible y los servidores tienen capacidad limitada. Ya, aquí lo que cambia, gracias Consuelo, es que la demanda es indivisible, o sea, un servidor va a tener que atender a un cliente en específico, no se pueden repartir la demanda entre dos servidores o entre dos fábricas para atender al cliente. Entonces es una demanda indivisible y los servidores tienen una capacidad limitada. Eso ya lo vimos en la anterior. Y aquí se agregan algunas variables. Por ejemplo, se agrega el costo de transporte desde el nodo de demanda I al área potencial J, ¿ya? Los costos de transporte de visitar ese cliente. Y también la variable X sub IJ es una variable binaria que es 1 si el nodo de demanda I es atendido por el servidor localizado en el área J y 0 en el caso contrario. Y aquí también se agregan algunas variables de entrada o parámetros que nosotros tenemos que tener claro cuánto es la cantidad demandada por el nodo I o por el cliente, cuánto es lo que está pidiendo. Y K sub J, que ya lo mencionamos, que es la capacidad al instalar un servidor en un área potencial J. ¿Ya? El modelo quedaría de la siguiente forma. Fíjense que cambio aquí la función objetivo. Ahora yo multiplico C sub IJ por X sub IJ más los costos de instalación. O sea, esta primera porción serían los costos de transporte y esta segunda porción serían los costos de instalación o los costos fijos de instalar una fábrica. Y el objetivo es minimizar los costos de distribución e instalación. Bajo la restricción que dice que la demanda de cada nodo debe ser totalmente atendida por un único servidor. Si un servidor es instalado en J, este no puede atender la demanda más allá de una capacidad K sub J, que es la restricción de capacidad, y bueno, la restricción de integralidad. ¿Ya? Ya, vamos a pasar a otro tipo de problema, el problema de las P medianas. Ya, para no molestar a Consuelo. Fiorella o Fiorella Rocco, ¿está por ahí? Fiorella, profesor. Fiorella, ¿sí? ¿Está bien? Sí.
Ya Fiorella, ayúdeme por favor con la lectura. Ya. Problema de las P medianas. El problema de las P medianas consiste en localizar P servidores medianas en una red, minimizando la suma de todos los costos a distancia desde un punto de demanda al servidor más cercano. Ya, este es el problema más sencillito. Siga leyendo, Fiorella. Ya, profe. Notación para el problema de las P medianas no capacitado con la demanda indivisible. Valores de entrada. CIJ, el costo total de transporte desde el nodo de demanda I, 1, I es igual 1 a M al área potencial J. Si 1, N. P, el número de servidores al instalar. Variable de decisión, IJ de 1 y 0. La variable es 1 de si el servidor IJ es instalado en el área potencial J y 0 en el caso contrario. X y J, 1 y 0. La variable es 1 si el nodo de la demanda I es atendido por el servidor localizado en el área J y 0 en el caso contrario. Ya, muchas gracias. Aquí nos pasamos al problema que yo les comentaba adelante. Aquí ya dentro de los valores que yo tomo en el modelo de localización, ya yo les doy un número P, el cual les digo, mira, tú tienes que instalar 3 instalaciones, por ejemplo. ¿Ya? Le doy la cantidad de instalaciones. Entonces, el problema es simplemente saber dónde localizar. ¿Cómo se hace esta formulación matemática? En este caso es minimizar Z, que es la minimización de los costos de distribución e instalación, ¿ya? Sujeto a que la demanda de cada nodo debe ser totalmente atendida por un único servidor. Si un servidor es instalado en J, este no puede atender la demanda más allá de su capacidad, que esto ya lo habíamos visto, y solo pueden ser instalados P servidores, ¿ya? Que esta es la restricción nueva que se agrega. Si se fijan en el modelo es súper sencillo. Función objetivo y 3 restricciones, ¿ya? Ya. Fiorella, ¿puedes seguir leyendo, por favor? Sí, profe. Problema de localización considerado la cobertura. Un único nivel y un único producto. El objetivo es localizar servidores de manera que los nodos de la demanda sean cubiertos si existe un servidor dentro de un estándar especificado. 2. Si solo existe un único nivel de un dado tipo de instalación que atenderá los nodos de la demanda. 3. La demanda de cada nodo no es necesariamente atendida. 4. Se considera la demanda de un único producto. Ya. Se considera la demanda de un único producto. Esta es la anotación para los problemas de maximización de cobertura, ¿ya? Cambia un poco el criterio. Y son un poco más complejos, porque hay que definir cuál es la cobertura que va a abarcar. En este caso, por ejemplo, tenemos, disculpen que no sé por qué se mueve esto. Voy a correr esto para acá. Tenemos is, que es la cantidad de nodos, j, que es los sitios potenciales, f sub i j, que es la población del nodo de demanda, y p es el número de servidores a ser localizado. Tenemos la variable y sub j, que es una variable binaria, es si instalo o no instalo. S es el tiempo o la distancia estándar dentro de la cual se desea que se encuentre el servidor, ¿ya? Que es como similar a un radio. D sub i j es el menor tiempo de distancia del servidor J al demandante I. Y N sub j es un conjunto de nodos o un subconjunto que se encuentra dentro del estándar de respuesta DS, que es el tiempo de distancia o el rango del nodo I. O sea, el N considera cuántos clientes caben dentro de este rango que yo le estoy dando, ¿ya? De este radio que puede atender. En un subconjunto de S, ya. Y la última variable es x sub i, que es una variable binaria, si el nodo de demanda I es atendido o no, ¿ya? ¿Qué persiguen estos problemas de cobertura? A ver, ¿quién me puede ayudar con la lectura? Cristian Suárez, tiene el micrófono prendido, ¿me quiere ayudar?
Bueno, profe. Ya, gracias. Problema de cobertura de conjuntos. Se busca minimizar el número total de servidores y determinar la localización de cada uno de ellos, de modo que cada nodo de demanda sea cubierto por a lo menos un servidor dentro del estándar especificado. 2. Solo se considera atendida la demanda de un nodo si, y solo si, las demandas generadas en ese nodo son atendidas dentro del estándar especificado. Ya, ¿a qué se refiere este estándar especificado? Que solamente se van a poder cubrir la demanda de aquellos nodos que estén dentro de este estándar, de este rango, de este radio de acción que tiene la localización. ¿Ya? La notación ya la vimos anteriormente, exactamente la misma para el problema de cobertura de conjuntos. Y una forma simplificada del problema de cobertura de conjuntos es que yo necesito minimizar el número de servidores a localizar, ¿ya? Em, Cada nodo de demanda debe ser atendido por al menos un servidor localizado dentro del estándar, ¿ya? O sea que sí o sí un cliente que esté dentro del rango lo tengo que atender, ¿ya? Y finalmente la restricción de no negatividad. Ya siga leyendo el compañero Cristian Suárez, por favor. Bueno, profe. Problema de localización de máxima cobertura. El objetivo de este problema consiste en maximizar la población servida o cubierta por un número determinado de servidores, dentro de un estándar especificado. O sea, es lo que mencionamos delante, maximizar la cobertura. En este caso, la notación se va repitiendo, si se fijan, se van repitiendo algunas variables, pero se van agregando otras. Cuando hablamos de maximización de cobertura, en este caso se agrega una variable que, más que variable, un parámetro, un dato que nosotros le damos, que es f sub i, que es la población del área de demanda i. Y p le damos el número de instalaciones o de servidores a ser localizados. Los demás valores permanecen constantes. Entonces, la función objetivo aquí no es minimizar, sino es maximizar. En este caso, lo que queremos maximizar es la población atendida. La restricción dice cada nodo de demanda es atendido si existe por lo menos un servidor localizado dentro del estándar especificado. Solo pueden ser instalados P servidores. Entonces, en este problema de maximización de cobertura, ya yo le agrego la restricción de las P medianas, como lo vimos anteriormente. O sea que yo atiendo a todos los que caen dentro del rango, dentro del parámetro deseado, con la condición que solamente puedo instalar P instalaciones. ¿Ya? Bueno, el problema de los P centros o de las P medianas es prácticamente lo mismo, pero lo que se busca acá es minimizar la distancia máxima, ¿ya? A la que se encuentra la demanda del servidor más próximo, dado que se debe localizar un número determinado de P. Y aquí agregamos en la anotación del problema de los P centros, agregamos los datos de distancias, ¿ya? Los datos de distancia, una variable de decisión que es W, que es la distancia máxima entre un nodo de demanda y el servidor al cual puede ser asignado. Y tenemos la variable de decisión que es X sub i j, si el nodo de demanda I es cubierto por el servidor localizado en J, o sea, si es atendido o no un cliente. Y otra posibilidad de definir la variable X sub i j es la fracción de la demanda del nodo I que es atendida por el servidor localizado en J. Porque aquí también estamos hablando de demanda divisible. ¿Se entiende, chicos? Chicos, ¿Me lo puedes repetir, por favor? ya, que en este tipo de problema lo que se busca, bueno, acá está la formulación.
es minimizar la distancia máxima entre un nodo de demanda y el servidor al cual le es asignado. ¿Qué significa minimizar la distancia máxima? O sea, que yo tengo que instalar, ojalá a la distancia más corta, pero no explícitamente a la distancia más corta, sino es minimizar la distancia máxima. O sea, que yo me tengo que localizar en una ubicación donde esté no la menor distancia al cliente, sino eh, minimizar la distancia máxima. Por ejemplo, si tengo un cliente afuera, porque aquí los quiero atender a todos los clientes. Si tengo un cliente muy lejos, voy a tratar de instalar donde minimice la distancia máxima, ¿ya? No donde yo abarque la mayor cantidad, sino donde la distancia máxima sea la menor posible que recorra. La demanda de cada nodo debe ser totalmente atendida por el servidor, ¿ya? O sea, cada nodo sí o sí lo abastezco. Por eso es lo que yo trato de minimizar la distancia máxima, porque tengo que abastecer a todos los clientes. Y esta restricción, la de P, me dice que solamente puedo instalar P servidores, que esto ya lo habíamos mencionado. Que yo les digo al modelo, a este modelo, mira, tú instálame Y y sub J va a ser igual a 3 servidores o 3 fábricas. Y bueno, después de eso vienen las restricciones generales. No puede ser atendida la demanda de un nodo por un servidor que no haya sido instalado. Esto es una situación obvia, ¿no es cierto? Que no puedo atender la demanda si es que ese servidor no lo he instalado, ¿no es cierto? Si yo no pongo esta variable, el modelo me podría entregar clientes que están siendo atendidos por instalaciones virtuales que nunca existieron, ¿ya? Si se fijan, X sub IJ y Y sub IJ son variables binarias. O sea, si recordemos que I es la variable de la instalación J, si instalo o no instalo, 0 o 1. Si esto es 0, ¿qué valor va a tomar X si es menor o igual? Recordemos que X también es una binaria. Es si el 0 cliente I... también. Ya, súper bien. Esto es una restricción como mandatoria ¿por qué? Porque cuando esto es 0, el I es 0, obliga a que este cliente que es atendido, el cliente I que es atendido por J, sea 0. ¿Por qué? Porque si yo no instalo la fábrica, no puedo atender al cliente. Entonces, esta restricción obliga a que si esto es 1, esto también puede ser 1. ¿Ya? Si esto es 1, ¿qué valores puede tomar X sub IJ? Si I sub J es 1, ¿qué valor va a tener X sub IJ? 0 o 1. 0 o 1. Súper bien. Porque puede que yo instale una localización, pero puede que de esta localización J no abastezca al cliente I sub J, ¿no es cierto? Y sea otra localización, ¿ya? Por eso, a pesar de que este pueda ser 1, este puede tomar los valores de 0 o 1, ¿ya? Porque puede ser atendido por esta instalación o como esto está para todos los I pertenecientes a I y a todos los J pertenecientes a J, estas son varias restricciones que se van repitiendo para abajo, ¿ya? Y bueno, la distancia máxima entre un nodo de demanda y el servidor más cercano debe ser mayor a la distancia entre mayor que la distancia entre cualquier nodo de demanda I y el servidor J al cual es asignado, ¿ya? Ya, ese sería el último modelo. Como resumen, dice las decisiones sobre localización de servidores son críticas para la eficiencia y la efectividad de la cadena de suministro, ¿ya? Estas decisiones son estratégicas y de largo plazo. Por lo tanto, los modelos deben considerar la incertidumbre en las condiciones futuras, ¿ya?
¿Cuál es el fin que yo le haya mostrado tantos modelos con demanda divisible, indivisible, maximización de cobertura, minimización de distancia, etcétera? Es que vean la complejidad de los modelos de instalación. No a todas las empresas les va a servir un mismo modelo, ¿ya? Así que ahora que yo se los presenté, el día de mañana ustedes podrían aplicar uno de estos modelos al problema en específico de instalación de la empresa a la cual están asesorando. Ya, con eso dicho, dudas, consultas. Yo les tengo esta diapo subida hace ratito ya, así que no sé si la habían visto o no. No sé si tienen dudas o consultas sobre esto. Parece que en todo caso va a quedar la grabación ahí por si la quieren repetir. ¿Ya? Ahora, veamos el tema de la tarea. ¿Están por ahí? ¿Me escuchan o no, chicos? Sí, profe. Profe. Ya, miren. Aquí está la planificación que tenemos del semestre. Creo que estas se las tengo subida también. El día 26 de abril, o sea, en 2 semanas más, si no me equivoco. Sí, en 2 semanas más. El día 26 de abril vamos a tener la presentación de la tarea 1, que cada grupo va a tener que presentar lo que hizo, ¿ya? Y el día 10 de mayo vamos a tener la evaluación 1 o la prueba 1. Ahí están los porcentajes que vale cada evaluación. Estas evaluaciones ambas son en grupo, ¿ya? Así que para eso yo les dejé en el LMS. Déjenme ingresar. Unidad 1. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Inscripción de grupos para la unidad 1. Lo ideal, bueno, ya hay varios inscritos. Lo ideal es que un alumno solamente inscriba al grupo. Dice, en el siguiente foro deben inscribir los estudiantes que formarán parte de las actividades evaluadas para la unidad 1. Los grupos deben estar conformados por máximo 7 integrantes, ¿ya? Un grupo me preguntó si podía ser 8. Sí, sí puede ser 8, pero más que eso no. Considere que todos deben trabajar. Entre más tengan, más complejo se hace de trabajar a veces. Ya, el tema es que tienen que inscribir su grupo aquí. ¿Por qué? A ver, ¿Quién fue? Fiorella fue la primera que inscribió. Ya, en este caso van a trabajar 1, 2, 3, 4, 5. Ya, recordemos que pueden ser máximo 7 u 8, pero también puede ser 5 o 4. Lo que también puede ser, pero no lo recomiendo, es que sea de 1 o de 2, ¿ya? Porque para la evaluación 1 es harta pega la que hay que hacer y no quiero que anden atrasados o alegando que fue mucho y fue muy poco tiempo, porque por algo yo estoy pidiendo que los grupos sean amplios, ¿ya? Para que puedan trabajar bien y repartirse el trabajo. Ya, la tarea 1, ¿en qué consiste? Consiste en 2 partes generales, ¿ya? La primera parte, quiero que busquen y escriban 3 problemas de modelamiento matemático, planteando el problema y luego resolviéndolo separado por la definición de variables, funciones, objetivos, restricciones. Eso me lo escriben en un archivo Word y lo suben junto a la tarea, ¿ya? Aquí yo no les pido que me presenten un problema solucionado, sino que me busquen un problema en internet donde ustedes quieran o lo reformulen ustedes y me presenten el problema y la formulación matemática. ¿Cómo qué?
A ver, miren, acá yo les subí, por ejemplo, algunos ejercicios de modelamiento matemático, ¿ya? Internet está plagado de estos ejercicios. No sé si se está viendo mi pantalla. Es que cambié de... Sí, profe, sí se ve. ¿Se ve? Ya, mire, por ejemplo, aquí hay un ejercicio que es un ejercicio del banco que quiere pasar 12 millones. Este es un problema de modelamiento matemático. Entonces, parte de la tarea va a ser investigar 3 ejercicios. Ojalá no se repitan. Hay libros de gestión de operaciones, investiguen ustedes. Hay ejercicios resueltos, ojalá en inglés. Ustedes los traducen y los presentan acá. Yo quiero que me presenten 3 de estos ejercicios y tres formulaciones. No quiero las soluciones, no me interesa la resolución del ejercicio en OPL, ni la solución gráfica, no me interesa eso. Solamente me interesa que esté planteado el ejercicio, definición de variable, función objetivo y restricciones. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Profe? Sí, Sí, profe. Yo tengo dime, una Gabriel, consulta sobre la parte 1. dime. Los problemas de programación, o sea, los problemas de modelamiento pueden ser de cualquier tipo. Idealmente de programación lineal o programación entera, porque yo no, Sí, no le he pasado programación cuadrática ni nada de eso. sí. Y de mezcla, por ejemplo, con índice X y J. Sí. Eso es programación lineal. Sigue Ah, siendo ya. programación lineal, sí. Puede ser X sub I J K incluso, y sigue siendo programación lineal. Si es programación lineal cuando no se multiplican variables. Por ejemplo, yo no multiplico X sub I J K por otra X sub I J K. No sé si se entiende. O por un I sub J K. Cuando no se multiplican las variables de decisión, son problemas lineales. Ya, Así profe. que ahí ustedes me da lo mismo la complejidad, pero ojalá sean problemas diferentes entre los grupos. Ya. Gracias, profe. Profe, Alan, ¿sí? profe, los 3 problemas son por todo el grupo, ¿cierto? Sí, 3 problemas por todo el grupo. ¿Y por qué Gracias. se los pido en Word? Porque después yo voy a hacer una guía con todos esos problemas, ¿ya? Voy a juntar todos los problemas que ustedes suben y lo voy a pasar en una guía para que quede disponible para ustedes. ¿Entienden? ¿Más consultas sobre la parte 1? Yo les recomiendo que busquen libros de investigación de operaciones. Anoten por ahí, libros de investigación de operaciones. Y en la parte de ejercicios, ahí aparecen muchos problemas resueltos o problemas propuestos también. Y después buscan el solucionario. Lo traducen solamente y ponen las formulaciones. Esto no tiene nada de otro mundo, es solamente para hacer una guía con ejercicios. ¿Ya más preguntas de la parte 1? Parece que no. Sí, yo, profe, Dime, otra dime, pregunta. dime. En el trabajo, en la parte 1 tenemos que colocar de donde extrajimos los ejercicios. Ojalá, Ya, ojalá que sí. Puede ser una cita o un link, también puede ser. ya. Pero no como Profesor, una consulta. citado, No, o no, sea, no, no les pido cita, no les pido cita APA ni nada de eso. Solamente si lo sacaron de algún libro, por ejemplo, el libro es tanto, tanto, capítulo tanto. Si lo sacaron de una página web, la página web es la siguiente. Si el ejercicio lo inventaron ustedes o es una modificación de un ejercicio, ahí no me pongan nada, ¿ya? Porque ya, también lo pueden hacer. Para no copiar exactamente, literalmente lo que dice el ejercicio, ustedes lo reformulan con datos más actuales, con que a veces los ejercicios hablan de, no sé, de empresas del lejano oriente, ustedes le pueden poner, no sé, una empresa Coca-Cola o lenguaje más común para hacer más amigable el problema. ¿Ya más Profesor, preguntas de la parte 1? sí, ¿aló? Sí, dime. Samuel, El ejercicio no se resuelve, pero tengo que ponerle que si la función objetivo y las restricciones. correcto. O solo, ya, ok.
Tienen que, solamente yo le pido que me planteen el problema y abajito me ponen, para este problema la solución o la formulación matemática es, la definición de variables X e Y son tanto y tanto, la función objetivo es esto, y lo que busca la función objetivo es minimizar los costos, etcétera, y tiene tres restricciones, y me escriben las tres restricciones y me las explican brevemente, ¿ya? No les Ok. pido que haya la solución óptima, ni el valor óptimo, nada de eso. Ni la solución gráfica tampoco. No, solamente dejar planteado el problema. Profe, ¿Sí? Fiorella parece que está hablando. sí, profe. El día de la presentación tenemos que presentar estos 3 ejercicios, explicarlos. Correcto. Tienen que presentar, por tiempo no van a alcanzar a presentar los tres, pero tienen que elegir uno de los tres. Después yo les Ah, voy a ya, dar las instrucciones de presentación. Tienen que ya, elegir profe. uno de los tres y lo presentan. ¿Más preguntas? Ya, parece que no. La segunda parte, la parte entre comillas un poco más entretenida. Dice, la presente tarea consiste en leer un artículo de investigación de operaciones asignado a cada grupo. O sea, yo les doy el artículo para que ustedes no se repitan los artículos. Una vez que el grupo lea el documento, debe realizar un resumen del mismo indicando los siguientes puntos. El objetivo investigativo que tiene el paper que yo les voy a pasar, o sea, qué es lo que busca, cuál es la contribución del artículo a la literatura, que me expliquen también en la presentación el modelo matemático utilizado, explicando función objetivo y restricciones que tiene el artículo, ¿ya? Y que me muestre los principales resultados y las investigaciones futuras que el artículo menciona, ¿ya? O sea, es hacer un resumen de un artículo de investigación. Dice, el resumen del artículo debe contener el título del artículo y los nombres de los integrantes del equipo. El tamaño de la letra debe ser máximo 12 en una extensión de no más de 7 páginas. O sea, si el paper que yo le paso es de 15 páginas, ustedes máximo me lo tienen que resumir en 7. Máximo. ¿Puede ser en menos? Sí, puede ser en menos. Mientras abarque todos estos puntos. Además, el resumen ejecutivo se debe realizar una presentación para explicar al curso la temática del artículo, los aspectos más interesantes y explicar qué buscaban los autores con la formulación matemática que propusieron. En lo posible, mostrar las imágenes y gráficos que se presentan en los artículos y explicarlos. El resumen debe ser subido al aula virtual en formato PDF. Ya, ¿están viendo la diapo? Sí, profe. Ya. Tiene que ser subido al aula virtual en formato PDF, junto con la presentación y junto con el archivo Word que está acá arriba de la parte 1, ¿ya? En un archivo comprimido, o sea, me tienen que subir un archivo RAR o un archivo zip que diga tarea 1 y los apellidos de ustedes, de los integrantes. Por ejemplo, Cáceres, Morales, Avendaño, etcétera, ¿ya? Chicos, ¿se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Sí, ya. Yo les voy a todos los que han inscrito el grupo, les voy a estar subiendo de aquí hasta que termine esta semana, el día viernes, les voy a estar subiendo sus artículos, ¿ya? Para que empiecen a trabajarlos. Los que les pido es que por favor los que todavía no tienen grupo lo inscriban rápidamente, porque entre más se demore el grupo en ¿cómo se llama? En inscribir el grupo o inscribir los integrantes, más me voy a demorar yo en darle el artículo, ¿ya? Así que para todos los que ya tienen algún integrante inscrito o los grupos inscritos, yo les voy a asignar, como les dije, el paper de aquí al viernes. Yo se los voy a subir como un comentario a la publicación que hicieron ustedes acá en el LMS. Pucha, cerré el LMS, pero se los voy a subir como un comentario, ¿ya?
Eso. Recuerden que esta tarea es evaluada, es con nota y todos los integrantes van a tener la misma nota. Así que es responsabilidad del grupo trabajar y aportar en esto. Y por favor, cuando suban el tema, que sea congruente, porque he visto grupos en experiencias anteriores que me suben un formato, no sé, un tipo de letra en la parte 1, otro tipo de letra en la parte 2, un texto justificado, un texto no justificado. No hay continuidad en la lectura. Usted lee algo y después se salta a otra cosa como que nada que ver. Entonces, por favor, lean bien el resumen una vez que lo hagan, que se entienda, etcétera. ¿Ya? Para que tengan buena nota. Ya, y eso sería. No sé si existen consultas, dudas. Profe, yo tengo una última duda, Sí, dígame. pero es referente al programa del curso, porque usted en la tarea número 2 sale 21 de enero y después dice 00. Entonces yo asumo que sería el 21 de... Ah, ¿dónde está? acá, 28 de enero, dice. Es que se debió Claro, haber... dice en enero 00 o 1400, entonces quería Mira, consultarle para cuántos quedan. considéralo la semana siguiente nomás. Es la semana Ah, siguiente ya, pues. al 7 de junio. Ya, profe, Em, muchas gracias. ¿Sí? Así que, bueno, este es el examen final, pero solamente para los que van a examen. No sé si se entiende, no todos dan examen. Si usted tiene su nota lista acá con la evaluación 2, eh, que es alrededor de esta semana, bueno, aquí se me corrió la fórmula, por eso se... Ustedes sigan una semana de dónde vamos nomás. Si usted llega a la evaluación 2 ya con su promedio listo, no hay necesidad de dar exámenes. Es solamente para los que están con promedio bajo 4. ¿Ya? ¿Más dudas, consulta? Profe, la entrega de la tarea es para el 19 o el 26. Para el 26. Ya. La próxima semana voy a pasar un poco más, vamos a trabajar en el OPL. Ah, eso era el otro. Les dejé un link para descargar OPL, ¿ya? Puede que a veces le pida autorización, que yo les dé autorización para que acceder al link. Em, no sé si ya han trabajado con OPL, yo creo que sí, han trabajado en otros periodos. Así que lo que les pido es que por favor descarguen el software OPL y lo instalen, ya para que en la próxima clase trabajemos, yo les dé indicaciones de cómo funciona el software si es que alguien no lo tiene, ¿ya? Está en el LMS. Profe, entonces esa evaluación, la última, es como una recuperativa. ¿Cuál evaluación? ¿El examen final? Sí, la última que hablaba adelante. Sí, el examen final es un examen, no es una evaluación recuperativa, es para los que no les dio el promedio, ¿ya? Ya, ok, profe. Ya, profe, Gracias. para el software pide acceso. Yo lo Sí, cargo y me pide acceso, por si lo lo, puede ir lo- habilitando. sí, lo acabo de mencionar. Algunos les va a pedir acceso y otros no. Por ejemplo, me llegó José Morales Sí, a aprobar, Jerko Vélez también me solicitó acceso a aprobar, así que algunos me pide, no sé por qué me pide autorización. Por favor, ahora te acabo de aprobar, ve si se puede descargar bien. Consuelo ya. también, aprobar. Ya, por favor, los que estoy aprobando, revisen si es que pueden descargar los archivos. Son archivos comprimidos, ustedes los tienen que descomprimir para poder encontrar el programa. Si es que no les funciona, también pueden googlearlo. El programa está gratis Ahí en el terminé, software. profe. ¿Sí se puede? Sí. Ya, genial. Entonces, a los demás que quieran instalar el software y no lo tienen, em, bueno, en la próxima clase les voy a enseñar a instalarlo, a usarlo, etcétera. ¿Ya? Profe, los Dígame. archivos que están debajo del link de descarga son ejercicios resueltos en OPL. Sí, son proyectos resueltos en OPL,
pero los vamos a trabajar en la próxima clase. Ya les subí el material por adelantado, por así decirlo. ¿Ya? Profe, y además la próxima clase, o sea, la próxima semana tenemos una charla en la universidad y toma parte de su bloque, no sé si se lo han informado. Eso al menos nos informaron a nosotros. ¿A cuánto estamos la próxima semana? A 19. A 19, sí, correcto. No, la prioridad es atender a las charlas, ¿ya? Voy a mandar un mensaje para validar esto, ¿vale? En el caso, lo más probable es que suspendamos la clase porque es obligación estar en esa charla del 19, ¿vale? Yo le voy a mandar un mensaje que es una copia del mensaje que mandó la dirección, pero sí, la prioridad es la charla. Y lo más probable es que no tengamos clase la próxima semana, así que en caso de necesitarlo, yo les voy a dejar una clase grabada de cómo usar el software OPL, ¿vale? Chicos, Ok, Acá, profe. sí, así profe, que y lo otro, ¿usted va a seguir autorizando a los que pidan acceso? sí, pues ya acabo de autorizar como a 10 que están pidiendo acceso ahora. Ah, ya, gracias, profe. Sí, tienen que, aquí estoy aprobando, 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 me van a llegar un montón de correos, pero no importa. Em, pero sí, sí, ustedes sigan mandándolo. A lo mejor alguno le responda mañana, pero porque no estoy todo el día en el computador, pero yo estoy aprobándolos todos. Y los que no lo pillen, en internet está también, pon Ciplex OPL y está la página de Ciplex para descargar la versión gratuita. Si alguno tiene Mac, por ejemplo, está la versión para Mac también ahí en Ciplex OPL, pero no se la recomiendo porque no funciona muy bien. ¿Ya? ¿Más preguntas, consultas? Chicos, chicos, nada más. Chicos, ¿me escuchan? ¿O se cortó todo? No, profe, por mi parte no. Ya. Entonces dejamos esta clase hasta aquí, chiquillos. Espero que si tienen duda o alguna consulta me pregunten. Recuerden que la unidad 1 va a ser toda en grupo, así que armen bien los grupos. Si alguien quiere agregar a alguien todavía, puede hacerlo. Si hay alguno que no tenga grupo, por favor, únase a uno de los grupos porque la evaluación va a ser un poquito extensa para que la haga uno solo, ¿ya? Ya, entonces dejamos hasta ahí, chicos. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien. Gracias, Consuelo. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao.